Que la paz de Dios sea con todos. Por favor, rápidamente les invito a abrir sus Biblias. Hebreos, por favor, capítulo 5. Comenzamos con su lectura. Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14. Todo con la palabra allí, por favor, y atentos. Y no se distraigan, por favor. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hasta allí su palabra. Esta mañana tengo el encargo de entregarles el mensaje que lleva como título Problemas de la inmadurez. En la historia de los Estados Unidos, por si acaso no estoy en Estados Unidos, sino en el Perú, estoy tomando la historia nada más, se cuenta que el vicepresidente Harry Truman, en ese entonces, su mayor era Franklin Roosevelt. Este presidente muy responsable, porque tuvo que asistir a la nación en el tiempo de la Gran Depresión allá en Estados Unidos. Y también él asumió la responsabilidad de decisiones en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ahí estaba Harry Truman, él era vicepresidente y creo que él nunca pensó en ser presidente. Pero una mañana él recibe la noticia que el señor Roosevelt ha muerto. Y él muy preocupado, él se acerca a la casa de la familia y dar su más sentido pésame a Leonor, que era la esposa de Franklin Roosevelt. Y acercándose, él dice a la viuda, ¿en qué te puedo ayudar? Ella, seriamente mirándolo, le dice, más bien, ¿en qué podemos ayudarte? Porque el que está en problema eres tú. ¿Se imaginan? Él asumió el liderazgo como presidente de esta poderosa nación. Ahora, es curioso, él preocupado, porque esa era la realidad, el preocupado vuelve a su casa, de allí nuevamente vuelve a la Casa Blanca, y él dice a los allegados, ¿saben orar? ¿Oran? Entonces deben orar mucho más, porque ahora asumo el cargo, dijo él. Y es curioso que toda persona que entraba a la oficina del señor Harry Truman miraba en su escritorio un cartel pequeño en el cual él podía leer y también en la otra parte lo podía leer quien entraba a su oficina. Y curiosamente, obviamente está en inglés. No lo voy a decir en inglés porque no pronuncio bien el inglés. Pero él decía, la pelota se queda conmigo. Alguien que ha leído la historia quizás pueda recordarlo, pero está en inglés. Pero la traducción es, la pelota se queda conmigo, u otro lo traducen como la navaja se queda aquí o pasa allá.
pero más aceptable es la pelota se queda conmigo. Lo que él quería decir con eso era que eso de pasar la pelota era una excusa. Cuando alguien recibe la pelota, automáticamente el problema se lo pasa al otro, ¿recuerdan? Así es en el fútbol. Y muchas veces nosotros queremos jugar, y perdonen que diga esto, y lo voy a decir ya que él es cristiano, ahora, Messi, muchos se confían en él y le pasan la pelota y él solo quiere hacerla, pero la pierde. Muchas veces la pierde. Usted cuando reciba la pelota, trabaje con Dios, porque solo la va a perder. Y esto de pasar la pelota es un asunto de evitar responsabilidades. Recibe la pelota y te la pasas. Y el presidente en ese entonces, ya Harry Truman, dijo, de ahora en adelante, yo asumo toda la responsabilidad y yo tomaré todas las decisiones. Y eso es muy importante, ¿cierto? Allí, ¿de qué nos está hablando? Responsabilidad. Es muy importante. Hoy en día estoy escuchando aquí en nuestro querido Perú y dolido Perú, espero que se mejore y por el cual debemos orar, y por la mandataria. Escucho por allí, a veces son bolas para crear simplemente temor o confusión de los contras, de los contrarios, pero escucho que en el Perú, ustedes saben, tenemos tres poderes, ¿exacto? Recuerden, tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo, perdón, primero sería el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Pero muchos creen que alguien o cierto grupo quiere dominar a esas tres fuerzas y hacerlo uno. Lo correcto, y hablando democráticamente, conviene que cada poder tenga autonomía, porque de esa manera pueden seguir rumbo sin estar sujetos a nadie, sino ante la realidad de la situación. Pero si se unen estos poderes y hay un grupo elitista que lo va a manejar, entonces, ¿dónde queda el Estado de Derecho? Por los suelos. Sálvese quien pueda. Y todo esto, si sucede, lo que encontramos aquí es una terrible irresponsabilidad. Por eso, muchas veces, cuando una nación está en problemas, hay desgaste en asuntos económicos o hay problemas en las instituciones y uno dice, no, es que el problema es la subida del petróleo, se están tirando la pelota. Es la subida del petróleo. No, el cambio climático. No fue el cambio de presidente en tal nación que afectó. No, no es así. Todo es por falta de una responsabilidad aplicada. Lo que hoy en día estamos observando es asunto. Por eso, cuando impera la corrupción, hay miseria. Y es por causa de los irresponsables. Bien, la Biblia, la Sagrada Biblia, también encierra que los creyentes o quienes se acercan a Dios deben tomar toda responsabilidad, no estar prestos a nuestros deberes, estar prestos, no estar atentos a nuestros deberes, es simplemente amontonarnos problemas para el futuro. Y esto que, Señor, es muy importante. Para unos, fíjense, el evitar problemas es muy lamentable. Se excusan diciendo es que yo no estoy preparado, lo estoy dando al que es capaz. Y no es así. ¿Cuántas veces observo problemas en cuanto a la responsabilidad? Por ejemplo, hace mucho tiempo, después de dar caminatas de evangelismo en Chosica, llegué a la casa de una persona que era creyente, no de nuestra asamblea, sino congregaba en otra línea, pero siempre la conocí y había ahí un muchacho, tendría algo de 28 años, 29 años, el muchacho, uno de los hijos que conocía de vista, pero sí conocía a la señora, como creyente, la saludaba. Y ella sabía que salía siempre a predicar el evangelio. Y siempre me preguntaba, ¿por qué va solo? No,
Él va conmigo, decía. Esa noche serían 7 de la noche, me invita a su casa, me dices, hermano, le voy a invitar una rica cena. Oh, yo estaba con un filo y estaba contento. Pero allí llegó el joven. Me dijeron que tenía 28 años. Llegó con su pelota de fútbol, sus maletas, maletines y unos amigos. Y de la sala él pidió, mamá, tráenos refrescos. Y la mamá, una sierva fiel, llevándole los refrescos. Mamá, hay queques o panecillos. Así, hijo, hice galletas. Ya, mamá. Otra vez, la madre fiel, sierva, llevando todo eso. Y al ver esa situación, a mí me incomodó. Y cuando ella viene y se sienta a mi lado, me dice, ¿qué pasa? Le digo, hermana, su hijo es mayor, él no puede ir a servir a sus amigos. Perdóneme. No, es que mi hijito es así. ¿Su hijo en qué trabaja? No, no trabaja. ¿No trabaja? Perdón. ¿Cuántos años tiene? Ahí me dijo, 28 años. Ya está próximo a cumplir 29. ¿No trabaja? ¿Y quién lo mantiene? Bueno, nosotros. ¿Y por qué no habla con él? Sí, hablamos con él, pero él pone muchas excusas. Y él dice, quiere dedicarse al ministerio, quiere ser pastor. ¿Quiere ser pastor? No, le dije. Uno que quiera ser servidor del Señor debe ser primero servidor de sus semejantes, servidor de sus hermanos. Y en casa debes, número uno, servir a la familia. Y él a su edad, él ya tiene mayoría de edad. Él debe estar, si no tiene familia en casa, él debe proveer para la necesidad de la casa. Si es posible, lo que él come, él debe proveer, pero de lo contrario, es peor que un incrédulo. Ha negado la fe. Ha negado la fe, ese no es creyente, le dije. ¿Y saben qué? Por decir eso, me dijo, bueno, hermano, no pensé que usted iba a actuar así con mi hijito. Y siempre en diminutivo, mi hijito. Lo siento, hermano. Para mí eso me ofende, me ofende. Perdóname, es que es lo que debo decir, no es correcto, le dije. Porque ese hijo está mal acostumbrado. Sí, hermano. Hermano, disculpe, ¿podría retirarse? Me perdí la cena. Me perdí la cena. Y salí triste, no porque no estaba con cena, sino por la forma en que la persona defendió su irresponsabilidad. Yo no sé cómo estará ese joven ahora. Sería un milagro, salvo que se arrepienta y ese joven haya cambiado su forma de ser. Por eso, el problema de la irresponsabilidad es cubierta por otros irresponsables. En los hospitales médicos, cuando un médico por error, otros le llaman error clínico, alguien muere, obviamente la familia del afectado o el afectado se va contra el médico, pero aparecen otros defendiéndolo con muchas excusas. O sea, un irresponsable es respondido por otros irresponsables. Esto sucede también, y lo digo directamente, soy un predicador del Evangelio, lo digo a la policía, lo digo a los magistrados y lo digo a las autoridades, porque encontramos gente que comete errores irresponsables, son defendidos por otros irresponsables. ¿Dónde comenzó la irresponsabilidad? Decimos en el Edén, ¿cierto? Yo no lo veo así. Comenzó en el cielo. Lucero era todo, maravilloso, pero en él apareció maldad. No fue responsable de la tremenda posición celestial. Quiso ser semejante a Dios, sabiendo que no podía. Bajó, fue lanzado a la tierra y él tentó a Adán para que sea otro irresponsable. Dios había dicho a Adán, ciertamente dice, de todo árbol que hay en el huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas ciertamente morirás, le dijo. Y él obró irresponsablemente. No va a decir, no tuve yo fuerza al respecto. Sí tuvo fuerza. Otra vez, cuando Dios le pregunta a Adán,
¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? Adán recibe la pelota y lo pasó. Claro, lo sabemos, lo pasó a Dios, pero aplicó a la mujer. En el fondo, indirectamente, pasó la pelota a Dios, la mujer que me diste. La mujer recibe la pelota. ¿A quién pasó la pelota? A la serpiente. Curioso, la irresponsabilidad conduce al caos totalmente. Toda persona que está en cierta posición, de la cual se espera mucho, debería preocuparse si no está atento y al tanto de todo aquello en que debe estar actuando y debe estar dando frutos. Y quienes lo rodean deben estar a favor y aplaudiendo la actitud, porque se espera que llegue un momento en que tenemos que ser responsables. Hay cuando el niño aprende a amarrarse a los pasadores de los zapatos. Yo he visto a muchos niños, no, ahora yo ya puedo. Entonces, ya saben, no están esperando que alguien se los amarre. Ya solos, ya asumieron, ya conocen, ahora asumen su responsabilidad. Y así paulatinamente van desarrollándose. Fíjense, cuando hablamos de irresponsabilidad, ¿de qué estamos hablando? Gente inmadura. Los problemas matrimoniales, los problemas de divorcios, los pleitos, los celos, esas formas de vida llenas de problemas, se pelean con uno, se pelean con otro, se amargan con uno, se amargan con otro, ya no le hablo, ya no me habla, ya no le hablo, no quiero saber nada. Son nada más que niñerías, actitudes infantiles, porque así actúan los niños por su desconocimiento. Ellos están aprendiendo poco a poco, pero en su infancia son así. Esto es mío, no es tuyo. Yo quiero así, yo quiero así. Son asuntos de niños, pero en la medida que uno va desarrollando, va dejando todo eso. ¿Por qué? Porque tiene delante alguien que le da el ejemplo. Es eso necesario, porque si los padres no estamos dando el ejemplo, estaremos preparando un futuro incierto para ellos, para los hijos. ¿Recuerdan ustedes el asunto cuando Jesús estuvo en la corte y fue llevado ante Pilato? Pilato era el hombre que podía defender en un sentido, y estoy hablando de manera lógica nada más, pero los planes estaban así, no porque así estaba preparado, sino que Dios en su omnisapiencia, en su omnisciencia, sabía que eso resultaría así. Pilato podía dejar libre a Jesús. Inclusive su esposa le dijo, no tengas nada que ver con este justo porque he sufrido en sueños. A pesar de todo eso, y Pilatos, a pesar de saber que él era inocente, él dijo a la multitud, ningún delito hay en él, ninguna culpa hay en él. Él quería defender. Inclusive ese asunto de elegir a un hombre en la época de Pascua era un asunto de Pilato porque él quería ver, a ver si de esta manera logro que apoyen a Jesús. Pero no, el populacho fue comprado por los religiosos del momento. Todos ellos pidieron que el pueblo pida. ¿Qué habrían prometido? Usted sabe, cuando al pueblo se le otorga una miseria, por esa miseria dejan de lado a Dios, dejan de lado a su familia, dejan de lado a todo. Así como los políticos ofrecen. Algo similar es la religión, sinceramente. Entonces, optaron por Barrabás. Pilato se lavaba las manos y estaba liberando a Barrabás. Dice la historia, la gente lo vio eso como una actitud débil de Pilato y los samaritanos de aquel entonces dice que se rebelaron, pensando que Pilato no iba a ser tan fuerte. Hubo una revuelta, un levantamiento de los samaritanos en esos tiempos y Pilato al ver eso, él se preocupó y mandó a matar a muchos samaritanos. Hubo una matanza terrible según la historia y por ese asunto Tiberio
Al enterarse no le gustó y desterró a Pilato. Fue desterrado. No sabemos la historia. En Etiopía a Pilato lo recuerdan como el San Pilatos. Dicen que él creyó en Jesús, quiso libertarlo. Otra vez son teorías de la historia. Entonces, nótese la irresponsabilidad por no perder lo que tenía. No fue responsable ante la defensa de Jesús. Él cuidaba algo y se arriesgó. Peor, la malogró porque perdió todo. Imagínese el dolor de su esposa. Le quitaron la vida encantadora que tenía. En el destierro ya no es el Pilato. Con muchas necesidades y sobre todo con burlas y desprecios, así estuvo. Por eso es muy importante, por no perder algo, resaltó su inmadurez. Le salió el niño que tenía escondido. Por favor, esto debe llevarnos a todos a una reflexión, a una honda reflexión. Vayamos a lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, por favor. 1 Corintios capítulo 13, y es lo que el Espíritu Santo llevó a Pablo a que escribiera. Versículo 11, por favor. Obsérvese lo que Pablo señala a los corintios, que estaban en problemas, porque en Corinto había muchos conflictos, estaban actuando como inmaduros, como niños. Versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Por eso, una vez alguien me dijo, ¿cuándo una persona llega a ser madura? Una persona llega a ser madura cuando deja de ser niño, cuando deja de actuar como niño, de portarse como niño. ¿Por qué? Porque está asumiendo responsabilidad. La responsabilidad es señal de madurez. Cuando la señora del inicio que le conté del hijo y su pelota, cuando yo salía, tuve que cruzar la sala porque elegantemente me despidió y el hijo dijo, ¿quién se cree él? ¿Quién se cree él? Así dijo. Yo no me creo nada. Solamente soy alguien que estuvo dispuesto a perder la cena, por decir la verdad. Hay muchos que no quieren perder la cena, no quieren tener problemas. Por eso no confrontan, no afrontan, no hablan, no señalan. Como dijo el profeta, son perros mudos. Eso dijo el profeta. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta esta realidad. Una persona deja de ser irresponsable cuando empieza a tomar lo que no es. El inmaduro es un niño. Por eso se dice que la llamada cristiandad actual es insípida por falta de madurez. Quieren que le den, quieren que lo entretengan, quieren que lo hagan sentir bien, quieren que los haga llorar, quieren que los haga sentir sublimados con la música y los colores. Y cuando no hay eso, aquí no pasa nada y ya buscan otro lugar. ¿Qué revela todo eso? Un engaño. Han sido engañados, dominados por sus sentidos, porque sus sentidos han sido cambiados de su sincera devoción a Cristo, como dijo el profeta, el apóstol Pablo, y profeta obviamente. Por lo tanto, se debe dejar todo lo de niño. De hecho, una persona inmadura es irresponsable. Pasar por alto las responsabilidades significa ignorar, evadir o no cumplir con los deberes y obligaciones que uno tiene.
Esto puede traer problemas para el futuro, tanto para uno mismo como para quienes los rodean o con quienes viven. Es muy importante. Fíjense unos ejemplos. Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Rápidamente, como ilustración. 6, versículo 6 al 8. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Te das cuenta? Cuando hay madurez, se piensa en los demás. No hay necesidad que lo estén ordenando, reclamando, pidiendo algo. Sin señor, sin jefe, las hormigas dan una cachetada a los ociosos, a los flojos. Ahora vamos por favor, ahí mismo en Proverbios capítulo 14, el versículo 23. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Ojo, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Pregúntenle a quien no produce. Pregúntenle. Dice aquí claramente, mas las vanas palabras, o sea, el ocioso, como otra parte dice, dan una explicación, tremenda explicación. Es que el león está afuera, no puedo salir a trabajar. Recuerda otra parte del problema. Note qué explicación. O sea, lo explica todo para evadir su irresponsabilidad. Son campeones explicando. Por eso es muy importante, el inmaduro cubre su irresponsabilidad con muchas excusas. Capítulo 19, por favor, versículo 15. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Y aquí no está hablando del presente, porque en el presente le podrán atender y llenar la boca. Pero va a llegar el tiempo cuando no van a estar quienes le llenen la boca. Es terrible eso. Por eso se acarrea problemas para el futuro. ¿En qué área somos irresponsables? ¿En qué área estamos fallando? ¿Recuerdan al profeta Jonás? Se le dio una gran responsabilidad, tremenda responsabilidad. ¿Y qué hizo él? Huyó, se fue, pensando que Dios no lo iba a encontrar. Terrible, terrible. Por eso el que se aleja, se escapa de sus responsabilidades, le va a pasar algo que nunca imaginó. Imagínense, le va a pasar algo que nunca imaginó. ¿Ustedes creen que Jonás sabía que un gran pez lo iba a tragar? Ni idea. Ahora piensa lo que puede suceder cuando eres irresponsable al mandato de Dios. Tengamos en cuenta esto. Saúl, Dios le dice que destruya a Amalek, un enemigo que odiaba a muerte a Israel. Destruye todo, dice. Pero ustedes saben, Saúl no obedeció. 1 Samuel 15. No obedeció. Perdió el reino. Afectó a su familia, a sus hijos, a su hijo, a su familia. A su querido nieto lo mandó a la ruina. Él no sabía, él no quería eso. Él no quería eso. Pero lo impensable vendrá en el futuro a quienes apreciamos. Eso es triste y terrible. Podemos ahondar en muchos ejemplos. Por ejemplo, ¿recuerdan al sumo sacerdote Elí? 1 Samuel. Él tenía 2 hijos. Dicen, el pueblo se quejaba. Estos 2 hijos estaban en el tabernáculo y cometían abusos de su posición, de su poder.
muchos abusos y eran inmorales. Y dice la Biblia que Elí no los molestó. Como hoy en día muchos. No, no les digo nada, ya se darán cuenta. Irresponsable. Irresponsable. Recuerdo a esta señora del muchacho que le gustaba el fútbol, cuando él me dijo, ¿y si nosotros estuviéramos en su iglesia, nos aceptaría como somos? Perdón, aceptamos a todos y queremos orientar, queremos ayudar. O sea, en su iglesia, a mi hijo lo pondrían ustedes, lo sancionarían. No creo. Creo que quien recibiría reprimenda y fuerte exhortación sería usted y su esposo. Ustedes son los forjadores de esa inconducta. Eso es lo que le molestó y me quitaron mi cena. Por eso es muy importante, Dios quiere que sus hijos crezcan y alcancen la madurez espiritual. Dios en su palabra tiene promesas. Recuerda la promesa de Efesios capítulo 6, promesa a los hijos. A los hijos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Para que seas de larga vida y te vaya bien. Hay un secreto de longevidad, por si acaso. Y si mis padres han muerto y yo fui malo, arrepiéntete. ¿Has visitado la tumba de tus padres? ¿Están presentables? ¿Bien arreglados? ¿O están con la basura? No lo estás honrando, en un sentido. Fíjense, el honrar a los padres es un mandato con promesa. Me gusta ese mandamiento. Pero también hay otro mandamiento que no tiene promesa. Un mandamiento que no tiene promesa, ustedes saben. No matarás. ¿Y tiene promesa? No. Si no matas, te friegas. Te friegas. No desearás la mujer de tu prójimo. ¿Tiene promesa? No. Hay castigo. Era en la ley. Tremenda situación. Y es curioso que en Efesios se repita lo de los hijos. Por eso es muy importante, hermanos. Tenemos responsabilidades en casa, en el barrio, en nuestra sociedad. Hay problemas en el gobierno. Y muchas veces nosotros podemos hacer sonar nuestra opinión. Me dijeron alguna vez, pero ¿cómo podemos hacer que nos lean, que nos escuchen si nosotros somos nada? ¿Cómo que nada? Alguien se quejaba mucho del gobierno porque había injusticia en el programa de la atención médica y en el inseguro social. Yo le dije, pero ¿por qué no reclamas? ¿Quién me va a atender? He visto que en tus cumpleaños haces gastos tremendos, tremendos gastos. ¿Qué te cuesta preparar un artículo, ir a tal diario que lo publiquen? Y lo van a leer. Lo van a leer. Y por ahí alguna persona lo va a tomar. Imagínate si tú hicieras esto e hicieran eso la mayoría, es que no quieren ser responsables. No me van a ver mal. O de repente, si a alguien no le gusta, me van a buscar a mi casa y me van a matar. Quédate sin cena. Quédate sin vida. Sé responsable. Por eso, en 1 Timoteo capítulo 5, el apóstol Pablo dijo algo muy importante y es lo que Dios tiene para todos nosotros. 1 Timoteo capítulo 5 y el versículo 8 señala, fíjense, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe
y es peor que un incrédulo. Obviamente, eso no se aplica a todos. No solamente se aplica esto en asuntos de dar dinero a la familia, porque también yo puedo dar un ejemplo a mi sociedad. Puedo enseñar en mi cuadra. ¿Qué problemas hay en tu barrio? ¿Has hecho algo para solucionarlo? ¿Mm? Pasaba una señora en casa con su niño y alcancé a escuchar, tengo más o menos oído, pero mientras pasaban, estaba haciendo limpieza, el niño le decía, ma, el Señor siempre está limpiando. Y la mamá le dice, sí, Él es un buen ejemplo para nosotros. El otro día en la asamblea, alguien dijo, como, como ese pedacito, si todo fuera así, qué lindo sería nuestro barrio. Y yo escuché es un ejemplo. No, hermanos, necesitamos obrar. Alguien me dijo una vez, ¿por qué siempre usted está regando? ¿No le cansa? Señor, cada vez que voy al servicio higiénico tengo que limpiarme, tengo que asearme. ¿Usted no? Si yo voy a estar aseado, también la casa. Un detalle. Ahora que vaya a su casa, vea cómo está su escoba. Vea cómo está su recoger basura. ¿Está limpio o está hecho un asco? Si eso que uno usa para limpieza, eso debe estar limpio. Debe estar aseado. Yo digo siempre, el lugar más limpio de la casa debe ser los servicios higiénicos. Porque son servicios higiénicos. Se supone que de ahí parte la limpieza. Y esto dice mucho de la persona. Cuando no practicamos la limpieza, como decía un antiguo maestro, es que tiene el alma sucia. Rápidamente puede subsistir donde hay acciones negativas. Tengamos en cuenta esto. Todo tiene que ver con responsabilidad. La fidelidad en lo cotidiano, hermano. Pablo dijo a Timoteo que él no debería avergonzarse, sino presentarse ante Dios como obrero, que no tiene de qué avergonzarse. O sea, no tiene nada de qué avergonzarse. Todo es asunto de madurez. Y Dios anhela que sus hijos sean maduros. Obsérvese, Primera Tesalonicenses, es el penúltimo versículo. Primera Tesalonicenses, por favor, capítulo 4, versículo 1 y 2. Por lo tanto, por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendieron de nosotros, cómo les conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden más y más, porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Cuando recibes la pelota, ¿eres bueno pasando la otra? Ah, no quiero que seas un buen jugador. O aquellos que tienen responsabilidades y no lo cumplen, están jugando. Y eso es terrible. Hay mucha responsabilidad. Cuando alguien tiene problemas en la congregación y dice, ¿sabe qué, hermano? Me quiero cambiar de congregación. Eso es irresponsabilidad. No quiere afrontar la situación. Porque la Biblia dice, soportándoos unos a otros, considerándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Pero no, este mundo está lleno de gente inmadura, de niños. Ya me voy a otra iglesia. ¿Cambiarse de congregación es solución? No, es problema. Porque está llevando el problema. Está contaminando otro lugar. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros tengamos en cuenta lo referente a la inmadurez. Trae problemas. Eso es triste. El Señor Jesucristo fue
totalmente responsable desde la eternidad. Cuando dije que el mal empezó en el cielo, mi gran pregunta es, ¿y de dónde vino la vanidad? ¿De dónde vino el orgullo? Eso es algo que me tiene investigando. Porque Dios no sembró eso en nadie, pero para mí es una intriga que lo tengo y si no logro en el cielo le preguntaré a Dios, ¿de dónde se copió Lucero? ¿Qué pasó? Dice el profeta, hasta que se halló en ti. Otra vez, ¿y cómo que en ti, en él? ¿Acaso ya había? ¿Ya hay? ¿Quién lo sembró? No creo Dios. Para mí es un gran asunto enterrado que no puedo descifrarlo. Y terminamos con el 3:11, otra vez de Primera de Corintios, por favor, 13:11. Primera de Corintios 13:11, hermanos. Y esto que leo cada día lo pongo delante de mí para hacerme un autoexamen. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Aquí nos está hablando de madurez. Y como señala en una parte el apóstol Pablo, dice, mas hablamos sabiduría. En 1 Corintios 2 está. Hablamos sabiduría. Y habla de el que no tiene, es que no piensa, es carnal. El que no habla sabiamente es carnal. Y es importante, hermanos. La fortaleza espiritual se nota cuando hay una responsabilidad, en todo sentido, en todo aspecto. Necesitamos considerar. Y a la luz de la palabra de Dios, cada uno de nosotros debemos hacernos un examen. ¿Cómo estamos? En estos momentos, cada uno de nosotros que hemos dicho sí a Cristo, hemos aceptado una responsabilidad de predicar el Evangelio. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Es muy importante que hagamos eso, siempre, porque no debemos estar año tras año con las mismas personas. Porque recordemos esto, el labrador trabaja y una semilla que sale, brota más semillas. ¿Se da cuenta? Por eso de ese fruto, de esa semilla, de esa planta, salen más plantas. Por eso Dios tiene dones en la iglesia. Los dones tienen una función y es muy importante. Que el Señor cuando regrese nos encuentre a todos ocupados en su voluntad. A Él sea toda la gloria, Cristo Jesús.